la zona cero. Aquí estamos con estas almas reencarnadas. Jesús Callejo, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Tú eres, sin duda alguna, la reencarnación de algún lama budista. De algo seguro que sí, pero no creo que de un lama budista. Pero vamos, desde luego, si es verdad parte de lo que vamos a exponer esta noche, no solo yo, sino todos los oyentes procedemos de algo o de alguien. Empieza fuerte, Jesús. Empieza fuerte. Empieza fuerte. De algo seguro que sí. Luego, de alguien ya veremos. Luego tendrá que defender ese argumento. Muy bien, Jesús. Bienvenido. Eso para empezar. Sí, claro. Carlos Canales, buenas noches. Buenas noches. ¿Tú representas posiblemente la otra opción? Bueno, por lo menos la voy a comentar. Yo no tengo, la verdad, su opinión sobre la reencarnación personal, por lo menos aún, dado que normalmente intento basar mis criterios en pruebas, y aunque Jesús va a aportar un montón de ellas, yo lo que voy a intentar es aportar qué dice la ciencia en las dos variantes que existen, pero además me voy a centrar sobre todo en qué dicen tradicionalmente los agnósticos y los ateos sobre la reencarnación y en qué dice la religión oficial. La religión oficial, cuando digo oficial no digo que es institucional, sino me refiero a las religiones consolidadas. Quería comentar una cosa curiosamente, sobre la postura de la ciencia ante la reencarnación, y es cómo ha pasado entre incluso los entornos que tradicionalmente ateos, de ser considerado como algo meramente absurdo, a la curiosísima visión que están dando algunos movimientos filosóficos transhumanistas formados por científicos de altísimo nivel en los últimos años. Bueno, pues luego lo comentaremos. Muy bien. Desde luego con Carlos Canales. Por cierto, chicos, antes de empezar, las felicitaciones de todos los alumnos del curso de práctica y comunicación de esta fantástica escuela de comunicación que tenemos en Fernández de la Hoz. Hemos tenido la oportunidad de estar esta tarde con ellos durante más de hora y media charlando sobre los asuntos de la Rosa de los Vientos y bueno, su devoción hacia vosotros, así que enhorabuena. Vale, y procurad estar a la altura porque lo saben todos estos chicos. Bueno, y nos están escuchando ahí, ¿no? Claro, Tenemos seguidor sin saberlo. Yo estoy preocupado por las preguntas últimamente de los oyentes, ya el viernes me empecé a preocupar. Bueno, pues creedme que el nivel es muy alto entre los que nos escuchan. Como ya ese ritmo. Y te ponen en un brete por menos de nada. Sí. Porque incluso yo a veces, cuando los escucho, pienso que saben más que nosotros sobre el programa. Esto ya de los polinomios. En el punto F. Fue tremendo. Y punto. Bueno, pues aquí tengo, por cierto, el último libro de Carlos Canales. El pasado viernes presentamos también el de Jesús. Está ahí muy bien, está ahí publicando a todo trapo. Y este de Carlos Canales, pues es un libro que es muy de Carlos, muy afín a los asuntos que le gustan a Carlos. Se llama La Primera Guerra Carlista, 1833-1840. Está publicado por la editorial del grupo Medusa, ediciones Medusa. Y bueno, Carlos, aquí está tu libro, por fin. Precioso libro, ¿no? Sí, la verdad es que ha quedado muy bonito. Estoy muy contento porque ha quedado muy bonito. Las ilustraciones de Juan Carlos Carrasco que lo acompañan en banderas, uniformes y armas, la verdad es que es muy bonito. ¿Es mejor el póster que el libro, Carlos? El póster lo que es grandísimo. Normalmente cuando te dicen que van a hacer un póster, te esperas un póster, algo así, una 3, que colocas en la pared, pero claro, te aparecen con un cartel de cine de 100 por 70, pues la verdad es que está bien para camiones frigoríficos y para cosas así. Sí. Es muy grande, la verdad es que se ve bastante. Bueno, preguntaste por el contenido, claro, Pues, se llama La Primera Guerra Carlista. Corresponde a una triste época ya pasada de la historia española, en la cual los españoles teníamos la costumbre, que parecía que es arraigada en los siglos XIX y XX, de matarnos entre nosotros. Porque el siglo XIX fue el siglo de las guerras carlistas, ¿no? Sí, claramente, era un movimiento político opuesto a la corriente liberal que triunfaba, y la verdad es que consiguieron formar una oposición armada que se mantuvo muy seriamente hasta finales del siglo. Iba a decir como anécdota divertida, que para cualquiera que se acerque el libro, y la verdad es que desgraciadamente los estudios de las humanidades, como somos todos conscientes, se han ido perdiendo en nuestro país, para desgracia nuestra, y realmente yo lo estaba pensando, porque me lo comentó un lector, ya, que lo había ojeado ayer, cuando estaba viéndolo en la feria del libro, mi propio libro, que acaba de llegar, pues estaban comprando en ese momento, y me hizo un comentario muy gracioso. Y es que básicamente lo que parecía decir era un callejero del barrio Salamanca de Madrid. Claro. Y tienes razón, porque desde Evaristo San Miguel hasta 10 por Liel, pasando por el Príncipe de Vergara, que era Espartero, por Narváez, son todos protagonistas, o Diego de León, que está en la portada, son protagonistas de esta historia. Bueno, posiblemente la Primera Guerra Carlista fue la más épica, ¿no? Si alguna guerra tiene sentido... Fue la guerra guerrillera, y esa es la tradición que la historia nos asigna a los españoles, más impactante de nuestra historia, y en razón al número de muertos y bajas que hubo, y la población que tenía España entonces, la más sangrienta que ha habido en nuestra historia, y una verdadera salvajada. Para que la gente se dé idea de cuál era el perfil del español de aquella época, el general Narváez, que gobernó largamente en la primera mitad del siglo XIX, cuando estaba muriéndose, le dijo a un capellán que tenía grado: mi general, perdone usted a sus enemigos, que respondió muriéndose: yo ya no tengo enemigos, los he fusilado a todos.
Los he fusilado a todos. ¿Cuántas bajas hubo en esa primera guerra? Se calcula que unas 250.000. 250.000. Muertos, básicamente, en una población que tenía unos 13 millones de habitantes. O sea, 250.000 más o menos, la mitad de las bajas que hubo en la Guerra Civil Española del 36-39. ¿no? Una verdadera barbaridad. Una barbaridad. Pero las dos siguientes no fueron tan significativas. No, la segunda fue muy localizada, básicamente en Cataluña. Fue un movimiento muy local. Y la tercera, que fue una guerra dura y que se extendió en todo el norte de España y en todo el Levante, casi en las mismas zonas que la primera. La verdad es que el impacto sobre la industria, las comunicaciones o el país fue mucho más reducido. Carlos, cuando dice algún analista histórico, dice que si se hubiese empleado el ardor guerrero que se empleó en la primera guerra carlista en mantener las colonias en América, ¿seguiríamos teniendo esas colonias? Yo creo que se empleó muy parecido. Lo que pasa es que el problema de las colonias americanas es que fueron básicamente una guerra civil entre americanos, entre nacidos allí, los que defendían la causa del rey y los que defendían las causas de las repúblicas. De hecho, el envío de tropas españolas a América fue muy reducido. Y la verdad es que lo hicieron para los pocos que eran francamente bien. No podían hacer más. Y los pocos que enviaron era lo que había, porque entre los que habíamos perdido la gran independencia... Hay que tener en cuenta que la gran desgracia que representa para España la primera guerra carlista es que después de una primera desastrosa década de siglo con la guerra de independencia, que fue atroz, y los tremendos conflictos políticos que siguieron a las luchas entre absolutistas y liberales en la década de los 20, cuando parecía que el país se levantó un poquito, pues de nuevo 7 años de guerra brutal, además extendida en medio de partidas guerrilleras por todo el país, y bueno, yo creo que nadie lo quiere reconocer, pero para mí, lo digo personalmente, fue una de las grandes causas del atraso español frente a Europa Occidental en el siglo XIX. Con desamortizaciones y demás, ¿no? Es que se hizo todo de una manera brutal. O sea, es que el problema español fue la violencia soterrada que se ha ido generando a través de la guerra de independencia, y que acostumbraron a una nación a estar en una especie de, como decía Pérez Galdós, a dar gusto al dedo, vamos. A salir a matar solo por eso. Sí, somos de la navaja carretera, ¿verdad? Sí, nada más aquí se ve perfecto, porque a diferencia de la guerra de independencia, donde al fin y al cabo, que fue brutal, era un enemigo, pues de una manera extranjero, aquí eran pueblos enteros que se aniquilaron entre ellos, por motivos de odios, de vecindad, lo clásico de las guerras civiles, pero además en odios que se iban acumulando año tras año. Con lo cual al final empezó a entrar una espiral que prácticamente no tuvo solución, bueno, hasta hace unos años. Bueno, pues espero que con lo de la reencarnación al final os deis el abrazo de Vergara, ¿no? Un paso previo. Está muy bien. Bueno, pues aquí está este libro de Carlos Canales, del que ya hablaremos más extensamente, así como el libro de Jesús Callejo, Los enigmas del país borroso. Fíjate quién lo he dicho, Jesús. Ediciones El Laberinto. Pues nuestros dos asesores con sus libros en la calle, y eso es fantástico para la vida cultural de este programa. Cierto que me estoy fijando que el símbolo de la editorial que te ha publicado el libro se parece mucho a una rueda de reencarnaciones, ¿no? Pues sí, tienes razón. Realmente, claro. Ahora me gusta griega, tienes razón, se parece a rueda de reencarnación. Pues mira, nunca me he dado cuenta. Esta Jesús. Están todos, es que claro, como sigue símbolos del país borroso, claro. pero los humanos normales no lo hacemos. La primera guerra carlista, 1833-1840, Carlos Canales, ediciones Grupo Medusa, ¿no? Exacto. Así se debe buscar. Perfecto, pues ya hablaremos de este libro. Bueno, señores, vamos a las reencarnaciones. Ya hemos visto más o menos la toma de posiciones de nuestros asesores. Unos se situaban en un lado, otros se situaban en otro, diciendo, bueno, con algún pero vamos a empezar a explicar, porque las reencarnaciones, Jesús, trae a mal traer a muchos que están continuamente revisando estos asuntos, ¿no? Yo creo que es el gran tema a debatir, ¿no? La posibilidad de que exista una reencarnación. Es uno de los grandes temas a debatir, uno de los grandes enigmas que tiene la humanidad planteada, porque la reencarnación, no solo con esa palabra, sino otras que se han utilizado de forma sinónima, pues bueno, ha estado en el sentir de todas las culturas, de todos los pueblos y de todas las religiones. Entonces, bueno, normalmente la gente asocia la reencarnación a las culturas orientales y piensa que es algo del hinduismo, del budismo, del taoísmo, y que procede mucho antes de que estas religiones fueran instituciones como tal, ¿no? De hecho, en todas las creencias animistas ya existía pues ese concepto, ¿no?, de la reencarnación, de la persistencia de las almas, y que de alguna forma algo permanecía, ¿no?, pues inmortal, que era lo que después pasaba de un cuerpo a otro. Y a partir de ahí, es decir, esta doctrina simple, si quieres, muy animista de las culturas de tradición, pues después se fue desarrollando, se fue haciendo más complejo en otras culturas, y ya, bueno, cuando entra en el corpus de las distintas religiones orientales, digo, como son pues las 4 básicas, ¿no?, que defienden la teoría de la reencarnación, como es el hinduismo, el budismo, el taoísmo, ¿no?, y el jainismo, a pesar de que también otras también lo defienden con distintas variantes, distintas posturas. Los cristianos no. Los cristianos lo defendieron en un primer momento, y después
Eso es curioso, porque formaría parte de esas teorías conspiracionistas de las que no se habla prácticamente, pero que sin embargo sería bueno que algún día se analizara en profundidad, porque a raíz del segundo concilio de Constantinopla en el año 553, y gracias a Justiniano, pues por intereses totalmente partidistas y políticos, que no religiosos, pues eliminó de un plumazo la creencia en la reencarnación y sobre todo atacó a uno de los que más propugnaban la reencarnación dentro del cristianismo primitivo, uno de los padres de la Iglesia, que era Orígenes. Orígenes comentaba en muchas de sus obras que la reencarnación no la llamaba así, sino que decía que había una preexistencia de las almas antes del nacimiento, que esto a Justiniano, como gran emperador que era, pues no le satisfacía mucho, porque si esto es cierto, cualquiera puede atentar contra la vida del soberano y poder volver otra vez a reencarnar por muchas muertes que uno le quiera dar. Es decir, esa sensación de que se perdía el miedo a que pudiera atentar contra el soberano, sencillamente porque le iban a matar, pues ya desaparecía el miedo. Si la gente pensaba que había una vida después, pues su vida, en concreto la de Justiniano, corría peligro. Y bueno, y el segundo concilio de Constantinopla, que fue toda una pantomima, ¿no?, porque ni siquiera el Papa Virgilio por entonces pues estaba de acuerdo con esta celebración del concilio. En principio era para atacar las doctrinas gnósticas, de hecho era las herejías de los 3 capítulos, pero soterradamente Justiniano se encargó de que una serie de cardenales casi nombrados a dedos por él pues condenaran de forma tasativa la reencarnación, y a partir del siglo VI ningún cristiano vuelve a hablar de la reencarnación y es como una especie de anatema, y de hecho así se ponen las actas del concilio, hasta que en el Renacimiento y pues, sobre todo dentro de Occidente me estoy refiriendo, pues se vuelve otra vez a instaurar un poco esa concepción de la reencarnación, pues con unos resultados bastante paradigmáticos, porque algunos de los que defendía, como era Giordano Bruno, pues ya sabéis cómo acabó en el año 1600, ¿no? Sí. Que fue quemado, entre otras cosas, no solo por eso. Y así se mantuvo hasta que este concepto en Occidente no se habla, hasta bien entrado el siglo XIX. Antes hablaba con otros términos, hablaba de metempsychosis o de la transmigración de las almas, pero como reencarnación hasta el siglo XIX no se vuelve a instaurar. Y, bueno, pues a partir de ahí todas las doctrinas esotéricas, teosóficas, hasta, como no, el nuevo movimiento de la nueva era, que de alguna forma ha relanzado todo este concepto y estas creencias de la reencarnación. Nuestro cuerpo físico muere, el alma se libera y toma posesión de una nueva carcasa, de un nuevo cuerpo. Pero claro, Carlos, aquí vamos a atacar, si te parece. En la época de la guerra carlista había 13 millones de almas. En la actualidad tenemos 40, ¿no? Hay una buena cantera de almas por ahí. Sí, parece ser que las almas son infinitas y se van creando, o viven de otro lugar, si crees en la reencarnación, en función del número de habitantes. Sí. No, la teoría científica dice que la reencarnación dentro de los entornos culturales, que por cierto quería comentar sobre eso, que hay 2 frases de Jesús que me encantan. Una es bien conocidas, luces populares, y la otra es culturas de tradición. Culturas de tradición. Es muy correcta la palabra. Bueno, las culturas de tradición, el fenómeno de la reencarnación tiene que ver con la naturaleza, con el entorno del grupo recolector, del grupo cazador primigenio. En tanto que la consideración de la reencarnación como solución posible a la angustia humana, porque el ser humano es un ser angustiado fundamentalmente con algo tan obvio como la muerte, se basa fundamentalmente en la injusticia. Es una percepción de la injusticia, es decir, ¿por qué hay nacimientos tan desiguales? Bueno, para poner ejemplo brutal, es decir, ¿por qué por 12 kilómetros yo nazco en Europa, mercado común, o en el norte de África, Marruecos? Bueno, ante hechos tan evidentes, tan injustamente evidentes que te pueden determinar todo tu futuro, las culturas desde hace muchísimo tiempo se plantean que algo no va bien en el plan cósmico, algo falla. Claro, ese algo podría tener una solución, sí, en función de una determinada conducta o de cualquier otro tipo de hecho, porque hay muchísimas variantes. Las almas nuestras al morir, aunque fueran inmortales, no pasaran directamente a un plano superior, o pasando a un plano superior, lo hicieran mediante la encarnación en otro cuerpo. Esto ya muy sofisticado. ¿Te refieres a una segunda oportunidad? O tercera, o cuarta, o quinta, o mejor, a un grado de evolución. Cualquier explicación puede valer. Lo que dice con esto es que no existe, y bueno, ya Jesús empezará a citar intentos de explicar la reencarnación científicamente. No hay ninguna prueba de la reencarnación, fundamentalmente porque no hay ninguna prueba de la existencia del alma. ¿Cómo era aquel libro de Kubler-Ross, no? 20 casos sugestivos de reencarnación. Sí. Entonces, como no hay ninguna prueba real de la existencia como tal del alma, es decir, de que el ser humano tenga una vida eterna, pues la verdad es que, claro, es muy difícil probar lo contrario. Pero dentro de las teorías de la inmortalidad del alma, la verdad es que la reencarnación ofrece una solución muy buena a los problemas elementales que cualquiera se plantea
al ver el mundo, porque si no, si alguien es creyente diría, bueno, ¿esto qué pasa? Somos como hormigas, no Claro, hacemos nada. una persona muy desgraciada en esta vida puede decir, bueno, espero a mi siguiente Incluso, reencarnación, fíjate, ¿no? una afortunada, dice, porque yo tengo suerte dado como está el mundo. Jesús conoce la India, es lo que es aterrizar allí y dice, bueno, ¿aquí qué pasa? Entonces, claro, ¿qué explicación puede tener todo esto? Pues una de las explicaciones sería que en realidad nosotros al morir no pasamos a una vida fuera del cuerpo, sino que a lo mejor tenemos una segunda oportunidad, o tercera o cuarta, que nos obliga a reencarnarnos, y ahí hay todo tipo de variantes. En otro ser humano, en un ser superior de otro estilo, en un animal, ¿por qué no? Claro, en el momento en que la explicación racional de ese tipo solucionara el problema de la injusticia en el mundo, todo empezaría a tener un poco de lógica. De hecho, y por eso decía que oficialmente la Iglesia Católica, por supuesto, no reconoce la reencarnación del siglo VI, pero en una encuesta que se hizo hace un par de años en España, pues sorprendentemente, en una población que se declara católica, el 96% católica, el 69% estaban convencidos de la existencia de la reencarnación. Y es un contrasentido, porque se Claro, supone absoluto, que absoluto. en el más allá tenemos de nuevo el paraíso, ¿no? Efectivamente, es un contrasentido para la Iglesia Católica absoluto. Claro. Y sin embargo la gente está convencida, porque es de las pocas explicaciones que quedan a explicaciones del subconsciente humano. A un cristiano a le la parece más injusticia del convincente mundo. creer en la reencarnación que creer en la resurrección de los cuerpos, realmente. O sea, es Claro. dentro de la absurdez, ¿no?, de estas Pero es porque, creencias. Jesús, ¿sabes por qué? Porque qué? tenemos una sociedad cuantificadora y que lo mide todo. Claro. Entonces, esto no lo puedes medir ni cuantificar, pero la resurrección es muy sorprendente porque te ocurriría adelante. Claro, díselo a un palestino, ¿no? Dile que no hay ríos de leche y miel y que no hay 72 judíos esperándole. Claro. Y que tiene que volver otra vez a la Con lo cual cerrada. has tocado uno de los principios básicos, es decir, la religión como manipuladora de creencias, y está hablando de la religión no sus principios básicos, sino la institucionalización que se hace la religión, pues para precisamente eso, para subyugar a determinados pueblos, y después, pues la cantidad de sarta de mentiras, porque hay que decirlo así, que subyacen en muchísimas religiones, y no estoy hablando de las cristianas, sino de todas, absolutamente todas, que se han ido incorporando a lo largo de los tiempos por cuestiones muy convencionalistas. Esto de Justiniano, que nos está comentando ahora, es así, o sea, se hizo pues por unas cuestiones políticas y para que no se cometiera un reicidio casi, ¿no? Sino que otras veces lo que se utiliza en las religiones, o bien para infundir miedo, el miedo se sabe que es uno de los sistemas más paralizantes que puede tener un ser humano y por lo tanto se le puede manipular, y cuando hablo de un ser humano estoy hablando también de todo un pueblo, de toda una cultura. Entonces, la religión, si tú a la gente le amenazas con castigos eternos, con infiernos y con situaciones pues bastante tremendas, la gente, eso le vas a atemorizar y te van a hacer todo lo que quiera la institución, ¿no? En este caso los sumos sacerdotes, precisamente por ese miedo al más allá, que es un miedo todavía mucho más poderoso que el miedo físico, porque estamos hablando ya de un miedo subjetivo, un miedo que es a lo desconocido. Y eso se sabe además dentro de psicología, que produce muchísimo más miedo que una tortura que tú estás viendo o un peligro físico que tú estás controlando, ¿no? Así que la reencarnación no me extraña que en algunas culturas, como la India, por ejemplo, que lo aceptan desde siempre, sin embargo, sea uno de los sistemas que está subyugando mucho más al pueblo por el sistema de las castas. Pero claro, cuando hablamos de la reencarnación hay que hablar también de otros conceptos afines a la reencarnación dentro de la cultura hindú. Uno es el de las castas, que consideran que el que se ha portado bien en su vida pues va a reencarnar en una casta superior, y eso lo tienen muy asumido, y ya no te digo los intocables, que ni siquiera son castas, están totalmente descastados, y esos, su máxima aspiración es reencarnarse alguna vez en alguno de una casta, aunque sea una casta inferior. Subir a división. Claro, pero fíjate lo penoso que es, y de alguna forma, bueno, pues lo consolador también que es esta creencia para los hindúes. Pero también alrededor de esta creencia religiosa, insisto lo de la creencia, porque como bien decía Carlos, no estamos hablando de algo que se pueda demostrar, es una creencia. O sea, ¿te lo crees o no te lo crees? Y bueno, y más o menos te puede convencer y te puede explicar algunos de los enigmas que nos planteamos el ser humano de pues qué estamos aquí, por qué unos tienen desgracias y otros no, porque unos tienen buena suerte y otros no. Bueno, pues de alguna manera la teoría de la reencarnación es bastante consoladora en ese sentido y te lo puede explicar. Pero no olvidemos que también la reencarnación o la no creencia en la reencarnación ha servido también para manipular determinadas creencias básicas de los creyentes. Después Jesús y Carlos van a contar a los oyentes de la Zona Cero, de la Rosa de los Vientos, pues un buen número de casos, como diría la doctora Ross, sugestivos de ser considerados como reencarnaciones. Sí, pero entonces digamos, Carlos, según se ha contado Jesús, que hay 4 grandes religiones
que consideran el asunto de la reencarnación. ¿Y cómo se prepararían? ¿Qué pensarían? ¿Cómo pensaría un budista, Carlos? Claro, bueno, el budismo en sí no es una religión, porque el budismo Una forma de lo que vida. marca son unas conductas de Sí. vida. Entonces, el papel de la reencarnación, bueno, porque acabamos de decir ya que el cristianismo no lo reconoce y en el islam es indiferente, porque dado que el ocasionalismo islámico tiende a una especie de paraíso que se alcanza no exactamente por el mismo camino que en las religiones cristianas, con todas sus variantes, sino en función, como sabes, de determinados tipos de modos de conducta y tipos de acción. De hecho, el ser islámico ya es una garantía, en principio, para llegar al paraíso. Sí. En el caso del budismo, como faceta de conducta en la vida, no está necesariamente opuesto a la reencarnación. De hecho se supone que los lamas, que es bien conocido, se supone que se reencarnan en un niño que es descubierto porque se le hace una serie de preguntas, interrogatorio, donde él responde como hubiera respondido el lama y prueba de una manera clara su existencia. Un niño español, ¿no? Sí, claro, es el caso más conocido porque es el que es más atractivo para Hollywood, el que se ha reproducido de manera muy habitual. Perdona, pero a Jesús y a mí nos hicieron las pruebas, lo que pasa es que no las superamos, ¿eh? Bueno, la verdad es que fallamos casi todos los objetos. Iba a deciros que de todas maneras tiene que darse entre budistas, ¿no? Vale, entre budistas. Se percataron de eso al poquito. No, el niño era de una familia budista española. Sí, no, el niño español no era un niño católico. Las alpujarras granadinas. Sí, que debe ser pintoresco, pero de hecho es así. Bueno, ahí ya le da algo de propaganda, ahora los budistas me pegarían. Sí. Pero la verdad es que es mucha casualidad que de repente empezaran a brotar los lamas en Estados Unidos, en Canadá, en Europa Occidental. Haciendo giras. Sí, es curioso. Sí. La verdad es que la religión siempre mezcla la política por medio y es inevitable, con lo cual, bueno, pues eso no lo vamos a discutir. Quería contar antes una cosa muy curiosa para ir centrando a los oyentes en la visión contraria. Esto es una defensa del paraíso cristiano y judío, que es el mismo, el paraíso judío cristiano, y en cierto modo islámico, pero defendido por un científico. Es un científico que, por supuesto, niega la reencarnación, no es un problema, además no la examina, porque lo que defiende científicamente es la existencia del paraíso final. Es Frank Tipler, autor de un libro, un bestseller en Estados Unidos en círculos científicos, que además ha generado una enorme polémica. Está editado en España, en Alianza Editorial. Es un libro que yo le tengo de adorno en la biblioteca porque no consigo leerlo, es imposible, es un libro de física de un nivel... Mira, qué raro, ¿eh? ¿Tú no consigues leer el libro? Jo, yo soy de letras. Entonces, este libro, afortunadamente... Yo diría, después de los enigmas matemáticos. Tiene una introducción, pues no sé, para gente como yo, de unas 200 páginas que afortunadamente se pueden leer. El prólogo son clara. dos Sí, la verdad es que es denso para que los que no pueden entrar en el tema de altos niveles de física puedan entender por lo menos cuál es el planteamiento. Yeah. Frank Tipler escribió un libro que se llama así, La física de la inmortalidad. Tipler considera que el alma es inmortal, pero no porque lo sea el alma, porque él no aborda el problema de la existencia como tal del alma, sino que intenta demostrar matemáticamente que en relación con las estructuras reconocidas oficialmente del cosmos, el final del mundo conduciría a un infinito paraíso, en el cual todas las existencias finitas se sumarían a una existencia infinita, que es la del creador de todo. Bueno, es así dicho de manera resumida. Es el resumen de las 200 páginas. Pues te lo agradezco. Es que es imposible decir, intentar explicar la filosofía tipleriana es complicado, pero ha causado un gran impacto en Estados Unidos porque es la primera vez que un grupo de científicos, porque ese autor de la obra no está solo, defienden la existencia de un paraíso terrenal, pero desde un punto de vista matemático. Tiene muchos enemigos dentro de los grupos agnósticos y ateos, sobre todo de la alta ciencia norteamericana, pero al mismo tiempo generó, y es muy curioso, un curioso efecto de simpatía en uno de los grupos de investigación o de desarrollo filosófico más sorprendentes que hay ahora mismo en el mundo, que ha llegado a la conclusión de la posibilidad de reencarnación, pero aún no creyendo en la existencia del alma, lo cual es algo fascinante, que son los estropianos. Los estropianos. Este Carlos es tremendo. A mí, el impacto del libro debió ser tremendo, sobre todo cuando se quedó en la biblioteca, ¿no? Porque con 200 la verdad es que pesa poco, ¿eh? Porque estoy diciendo bolsillo. Bolsillo. Rústica, ¿no? Sí. Bueno, pues planteado está el asunto sobre la reencarnación y después nuestros asesores, Jesús Callejo y Carlos Canales, también nos van a plantear a vosotros algunos casos que pueden ser importantes si hablamos de reencarnación. Espero que os guste, espero que lo escuchéis con agrado y a ver si estáis vosotros también a favor o en contra de la reencarnación. ¿Qué cosas pasan en la zona cero? Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y después regresamos con nuestros monográficos y con el asunto central de la noche, la reencarnación. La rosa de los vientos. Aquí
estamos en nuestro monográfico Zona Cero, nos hemos puesto al tanto de la actualidad y seguimos con Carlos Canales, Jesús Callejo hablando sobre reencarnación o, como bien apuntaba Jesús, renacimiento, que también sería otra forma de decirlo. Sería lo más correcto, porque cuando se habla de reencarnación, bueno, la verdad es que esta idea sugiere que el alma encarna en un cuerpo físico, mientras que todas las doctrinas tradicionales lo que contemplan es, dentro de esa rueda de reencarnaciones, pues es como un paso sucesivo del ser, del alma, por diferentes estados de existencia, incluyendo los no corporales. Por lo tanto, la palabra correcta sería mejor hablar de renacimiento, más que de reencarnación, ¿no? Y otro de los errores, por ejemplo, que también se manejan y barajan bastante cuando se habla de la reencarnación, es que realmente no se reencarna nuestra personalidad. Estoy hablando de lo que es un poco la doctrina pura y dura de la reencarnación. No se reencarna nuestra personalidad, tal y como nosotros la entendemos, o por lo menos tal como la entiende la psicología moderna, porque la percepción del yo, de verdad es que es una mera ilusión, y por lo tanto el principio que se reencarna no es el sujeto personal, es algo que trasciende, ¿no? Pues hay mucha gente que piensa que, bueno, nos reencarnamos, por lo tanto, pues si yo soy de tal característica, pues volveré así a ser de esta manera mejorado, ¿no? Supongo una versión mejorada. Y por último, otro de esos errores también que serían, bueno, pues poner aquí en entredicho, es que cuando se habla de la reencarnación, también se habla de la ley del karma, ¿no? Y es que un poco la ley del karma, de forma muy genérica, que lo defiende el hinduismo y el budismo sobre todo, pues es el principio de la causalidad universal, ¿no? También puedo entendido como la ley de la retribución, el conjunto de acciones que hemos hecho en el pasado que nos condiciona a nuestro presente. El destino, entre comillas, pues sería una cadena de efectos de acciones cometidos con anterioridad en otra existencia. Eso sería un poco la ley del karma. Bueno, pues cuando se habla de la ley del karma, pues no es una especie de justicia divina, como hay gente también que piensa, ¿no? Dice, bueno, pues el que la te la paga. Dice, si tú fuiste un tirano en una vida pasada, pues ahora serás un esclavo, y correspondencias de estas que son absurdas. Sino que realmente estamos hablando de un principio natural cuyo símil, fíjate, lo podemos encontrar en el campo de la física, en la tercera ley de Newton. La tercera ley de Newton decía, bueno, que es el principio de la acción y la reacción. Básicamente decía que siempre que dos cuerpos interaccionan, la fuerza que ejerce el primero sobre el segundo es igual y opuesta a la fuerza ejercida por el segundo sobre el primero. Bueno, pues esto que es una ley física sería casi aplicable a la ley del karma, que es una ley metafísica, ¿no? Pero que bueno, para que veas un poco que eso de lo que está arriba es lo que está abajo, esa ley del equivalión, pues también se corresponde con esto. Por lo tanto, yo creo que esos tres errores, si los tenemos en cuenta, nos servirá para clarificar algunos de los conceptos de la reencarnación. Mira que me pasé yo toda mi adolescencia explicando la tercera ley de Newton a las chicas. Era que sencilla era. Sí, pues nada, no me querían creer. El principio de la acción y la reacción es la ley del karma terrestre. Terrestre. Entonces, Carlos, ¿qué debemos pensar de las regresiones hipnóticas? La regresión hipnótica tiene de principio un problema, y es que se ha hecho un abuso excesivo de ellas, con lo cual el nivel de control que exige toda prueba científica en la regresión hipnótica no está nada claro. Ahora vamos a hablar en principio solo de los que creen en la reencarnación, es decir, en que se pudiera ver a través de la regresión hipnótica el pasado en otra vida de esa persona. Bueno, ante todo, ¿qué es lo que se ve? Es lo que no se sabe, porque incluso en los que están convencidos de que la regresión hipnótica permitiría ver otras vidas, no tienen tan claro que las vidas que se ven son las de esa persona, o no tanto una especie de memoria genética que el ser humano tiene y que está relacionada con el entorno de percepción de lo que han sido sus antepasados físicos reales, una especie de memoria de ilusión o de generación de una especie de proyección visual de lo que fue un entorno anterior. Y aquí quiero poner una anécdota muy divertida. Un grupo de estudiosos británicos realizó un estudio sobre regresiones hipnóticas entre nacidos en el Reino Unido entre 1980 y 1985. Y bueno, llegó a una conclusión muy diferente, muy divertida. Ellos se centraron en todos aquellos que en su regresión hipnótica decían haber vivido en la época de la Guerra de los 100 Años o de la Guerra de los Dos Rosas, es decir, entre 1340 y 1480 aproximadamente. Que eran Lancaster o de... Ver. En aquellos tiempos, el 95% de la población de lo que es el Reino Unido, y de lo que era el Reino Unido, de lo que ya sea el Reino de Inglaterra y Gales o Escocia, eran campesinos, analfabetos y tenían una esperanza media de vida de 30 años. Bueno, el 85% de los que habían hecho una regresión habían sido nobles, príncipes o altos personajes de alcurnia. Está todo dicho. Sí, o sea que solo se reencarnan... Es una ilusión, es decir, todo el mundo... Conclusión, solo se reencarnan los nobles. Claro, en la regresión había millones de nobles. En la regresión todo el mundo se ve caballero o princesa, cuando en realidad era paleto campesino y muerto de hambre. Ese factor
quiere decir que influye más las películas de Hollywood sobre la Edad Media que la realidad. Entonces debemos pensar en esa memoria genética. Últimamente los que creen en que de verdad la regresión, y en principio hay que tenerlo en cuenta, ¿por qué no? Si se hacen condiciones aceptables, ¿por qué no va a manifestarse una posible realidad? Tienen tendencia a pensar que los fetos, es decir, el niño, es capaz de heredar a través de la madre vivencias de su pasado, pero no solo el pasado de la madre, sino de incluso antepasados anteriores. Eso es muy atractivo, ¿eh? No solo es atractivo, es que parece que es real, pero que de alguna manera los niños cuando salen al mundo, en el proceso de aprendizaje del contacto con la realidad, de la luz y del contacto con la violencia de la realidad, van perdiendo ese poder que desde luego a partir de los 4 o 5 años, que curiosamente coincide cuando dejan de ver amigos invisibles o de ver duendes, 7 años exacto, se van adaptando de tal manera, por decirlo de manera, al denso mundo nuestro, que pierden esa capacidad. Yo vi sobre eso una cosa que me llamó muchísimo la atención, y es que decía simplemente que si tú colocas 550 españoles en una fila, no es mucho en distancia, en espacio, incluso si vas andando a lo largo de la fila 550 españoles, pues no te parecerá gran cosa, pero 550 antepasados tuyos y estás en los tiempos de Aníbal. Claro, es interesante. Es muy interesante. 550 y vuelves a los tiempos de Aníbal. Pero es que 1400, 1500 y estás ya en el Neolítico. Curioso esto que nos cuenta Carlos, pero claro, Jesús, antes volvemos a lo de las religiones. Claro, preguntarte por si hay mucha casuística, pues claro, si tenemos 4 religiones mayoritarias y creen en la reencarnación, hay miles, millones de casos, ¿no? Sí, lo que pasa es que fíjate, donde mayor número de casos espectaculares se han encontrado, se han estudiado y hasta se ha demostrado de posibles reencarnaciones, lo digo demostrado, lo digo conscientemente, es en lugares donde se cree en la reencarnación. ¿Donde se cree? Sí, o sea, es una tendencia, ¿no?, que existe en la casuística sobre casos de reencarnación, donde, bueno, pues esta idea surge, o por lo menos estos casos surgen en los países donde la reencarnación pues es un hecho para ellos totalmente aceptado, ¿no? Y estoy hablando del Tíbet, de Nepal, de Birmania y por supuesto de la India, ¿no? Y de hecho, bueno, pues estos recuerdos espontáneos de vidas pasadas experimentados por los niños, porque muchas veces estamos hablando ya de casos de niños para mí muy espectaculares, ¿no?, un poco en la línea de lo que estaba diciendo ahora Carlos, pues son los más llamativos, porque no hay bueno, pues una tendencia ya en ellos a la hora de inventarse nada, sino son recuerdos espontáneos que surgen. Hasta el punto que incluso en Birmania a todos estos niños que recuerdan sus vidas pasadas se les llama con tiene una denominación de grupo, ¿no? Se les llama los Vimsa, con W. Se considera ya que son niños como muy especiales que han nacido como con ese hilo conductor de sus vidas pasadas no roto, que es lo que dicen un poco estas teorías reencarnacionistas, de cuando naces realmente pierdes un poco, hay una tabula rasa de tu mente y pierdes ese contacto, ese recuerdo, y por lo tanto después a través de una serie de técnicas de regresión hipnótica y sofrológicas pues podrías recordarlo. Estos son los argumentos que se den a favor, ¿no? Carlos acaba de comentar uno, pero sabes, la gente que defiende la reencarnación pues comenta que, bueno, hay determinados síntomas y elementos que irían un poco a favor de su creencia. Uno serían los fenómenos del déjà vu, por ejemplo. Déjà vu. Ahora que dices lo de Birmania, pues me estoy acordando de esos 2 gemelitos de 12 años que son líderes guerreros y considerados por su tribu como dioses, ¿no? ¿no? Claro, efectivamente. Sería un caso así, ¿no? Serían estos, estarían dentro de estos llamados Winsa, que llaman ellos, ¿no? Pues son casos tan, ¿cómo te diría?, con tantas evidencias que realmente no dejan ninguna duda. Y te cuento uno que a mí me parece espectacular. No ocurrió en Birmania, pues, ocurrió en la India. Y es el caso de Santi Devi. Santi Devi es una niña que nació en octubre de 1926 en Delhi, la India. Bueno, esta niña la pusieron por nombre Santi Devi, y a muy temprana edad, a los 3 años, ella empieza a tener recuerdos muy vívidos de una existencia anterior. Y se lo comenta a sus padres, pero con cantidad de datos, ¿no? Les abrumaba. Y más o menos estaba diciendo que en una existencia anterior, pues, que vivía en una ciudad muy cercana a Delhi, a 150 kilómetros de allí, en Mutra, pues ella tenía otro nombre, también era niña y se llamaba Luzhi, bueno, no era una niña, era una mujer, en ese caso, y que había permanecido en la casta Choban, una de las castas intermedias, y había contraído nupcias con un comerciante de telas con el que, según dijo, había tenido varios hijos. Esto lo dijo con 3 años. Con 3 años, entre muchas más cosas. Bueno, no le dieron importancia, los padres dejaron pasar el tiempo, bueno, estas cosas, pues, parece que son muy habituales en la fantasía de los niños, y a ver qué ocurre.
Y lejos de que se la olvidara estos casos, estos datos que espontáneamente surgían en su mente, pues 4 años después, es decir, cuando ya tenía 7 años, sus recuerdos empiezan a ser como mucho más insistentes, hasta el punto que los padres dicen, bueno, en fin, la niña ya nos está aportando tales datos de la localidad donde nació, de la casa, que decía que además las paredes eran de color amarillo, del marido que tuvo, que se llamaba Kedarnath, que ya no sabía, por supuesto, el nombre, de una serie de cosas que dijeron, bueno, pues vamos a acercarnos realmente a esta localidad, a Mutra, que total está a 150 kilómetros de Delhi, y vamos a comprobar si realmente lo que dice es cierto, ¿no? Y así fue. Y, bueno, por supuesto, esta preocupación de los padres era lógica y quisieron pues salir de dudas hasta qué punto había algo de realidad, algo de fantasía. Y allí van, ¿no? Los padres de Santi deciden llevarla antes a un médico, el médico pues corrobora lo que los padres intuían, de que posiblemente haya una verdad en todos los datos tan espectaculares y tan pormenorizados, y van allí. Y van allí una especie como de comisión, ¿no? Hasta el punto de que la intentan gastar como, no una broma, pero ponerlo a una prueba, y es que cuando llegan al pueblo, la niña inmediatamente reconoce la casa donde ella había habitado anteriormente con el nombre de Luz, sí, ¿no? Está el nombre de la mujer que murió, y fueron datos que recordó posteriormente, que murió cuando dio a luz a su 4º hijo. Y la trampa esta que te digo yo que le intentaron poner es que, bueno, pues la abre, o sea, por la calle se encuentra con alguien que supuestamente no tenía por qué conocer, diciendo que era pues un comerciante, una cosa así, y justo esa persona que en teoría no tenía que conocer le identifica como su marido en la vida anterior, que era Kedarnath, así es como se llamaba, ¿no? Y con el que había tenido 3 hijos y que había muerto en el 4º. Claro, el marido, que estaba ya casado con otra persona, pues desde luego no reconoce a la niña para nada, pero le empieza a dar tantos datos, le empieza a decir tantas intimidades que tenían, hasta le dice dónde guardaba sus anillos y sus pues objetos más preciosos, que desde luego todo el mundo se queda de plano, ¿no? De hecho, cuando Kedarnath llamó a la puerta de su casa, pues Santi Devi dice que lo reconoció inmediatamente, como dicen las crónicas de la época, como el esposo que había tenido en la supuesta vida anterior. Entonces esa trampa que le habían preparado, ¿no? Porque era el que no tenía que haberle reconocido, porque bueno, se le habían presentado como un comerciante, pues lo reconoce como marido. Y ya te digo, fueron tantos datos que el comité de investigación reunido para la observación y verificación del caso, porque realmente fueron médicos, fueron personas, pues bueno, ya el caso había rebasado los límites de su aldea y había llegado hasta allí, ¿no? Que levantaron, bueno, pues una especie de acta, casi notarial, donde dijeron perfectamente que todos los datos que ellos habían contrastado eran ciertos, que correspondían paso por paso con lo que esta niña había descrito, y que no recordaba, fíjate, cuando le presentan los 3 hijos, que ya eran muy mayores, los va reconociendo, además con sus nombres, y el que no reconoce es al último, porque el último es cuando ella muere. Bueno, pues cuando muere, su anterior personificación, ¿no?, que era con el nombre de Luzvi, muere un 25 de octubre de 1925. Es decir, cuando muere y cuando nace pasa un año. Por lo tanto, y es un dato curioso que me llamó la atención cuando lo investigué, de hecho publiqué un artículo en este caso de Santi Devi, pues realmente permanecer en limbo 3 meses, más los 9 meses de embarazo, porque realmente él sabe que murió en octubre del 25 y en octubre del 26 es cuando vuelve a la luz, ¿no?, a la vida, a la Tierra, con otro nombre y solo a 150 kilómetros. Esto es uno de los casos también bastante llamativos, porque los que se vuelven a reencarnar con una rapidez tan pasmosa suelen elegir sitios cercanos, suelen pertenecer a la misma religión y suelen incluso pertenecer a la misma etnia, o en este caso pues al mismo clan o a la misma casta. Este caso tan espectacular, Carlos, exige un comentario. Sí, bueno, este caso, que además es muy famoso y alguno más que hay de este estilo, lo que ha significado para la ciencia occidental es lo de siempre, no se lo creen. Punto. O sea, nunca hay explicaciones. No dan explicaciones. Realmente a mí me recuerda mucho más a los asuntos de sincronía, de Fortiana. Es decir, da la sensación de que es como si se te hubiera escapado dentro del plan cósmico un pequeño detalle, y entonces un pequeño detalle que te hace pensar, y son esos detalles que te hacen pensar y que te hacen tener la sensación de que la realidad y el mundo y el universo no son exactamente como lo vemos. Sí, pero tampoco vamos a entrar en el asunto, en ¿no? absoluto. Claro, a quien sí ha hecho pensar es a los que empezaron a investigar las posibilidades de la existencia de la reencarnación en serio, sin creer en el alma, lo cual no deja de ser interesante.
Marvin Minsky... ¿Cómo se creen en el...? Ahí vamos. La ciencia occidental, una cosa es España y otra cosa es la ciencia occidental. La ciencia occidental tiene gente... Carlos, te noto muy agresivo, ¿eh? Sí, no, es que esto es interesante porque a veces se olvida que hay elementos punteros dentro de la tecnología y de la ciencia que por alguna razón no se les escucha, o si se les escucha, porque sí tienen acogida en las revistas científicas de divulgación que se editan en España, no suelen ser conocidos del público, aunque sean revistas a veces de gran tirada. Voy a citar 3 nombres. Marvin Minsky, que es uno de los líderes del Instituto Tecnológico de Massachusetts, Eric Dressler, el mayor especialista mundial en nanotecnología, es decir, en máquinas de tamaño molecular o microscópico, y Hans Moravec, que es el director del sistema de robótica avanzada del Instituto Carnegie Mellon. Son actualmente 3 de los 5 o 6 líderes del movimiento estropiano en los Estados Unidos. Ellos no creen en la existencia del alma. Ellos partieron de una base atea. Es decir, partiendo del ateísmo y los avances de las ciencias, ellos niegan la existencia ya desde los años 70, 60 de fuerzas vitales en el cosmos. Creen que la fuerza vital o lo que hay es lo que hay. No existe. Pero, desde ese punto de vista, son meramente ateos. Es decir, el ser humano estaría formado sin una máquina bioquímica muy compleja que vive en un planeta, en un entorno especial y que no tiene más que lo que tiene. Pero venía el pequeño problema. Y fíjate qué ejemplo más fantástico puso Marvin Minsky para hablar de una cosa que ellos lo llaman conciencia transportable, pero te lo puedes llamar como quieras. Sí. Consiste en lo siguiente. El ejemplo es genial. Si el ser humano no tiene nada, no trasciende y es una mera máquina bioquímica, ¿cuál sería su comparación con una máquina de silicio en vez de una máquina de carbono? Pues un ordenador. Pues un ordenador tendría 4 partes. El hardware es evidente, es el cuerpo, es el soporte físico. El procesador es el cerebro. Puede ser mejor o mayor o peor, pero está claramente orientado a controlar el soporte físico. Muy bien, ¿dónde está el software? El software no está formado por átomos, está formado por bits y nadie discute su existencia. Ningún científico del mundo. Pues ya está, ahí tienes el alma. Carlos, me asustas. Ellos empezaron a llegar a la conclusión de que la utilización de las técnicas cognitivas, de la nanotecnología, de la ingeniería genética y la biología molecular podía conducirles en un plazo de un tiempo a los seres humanos a hacer lo que ellos llaman la descarga. Es decir, la capacidad de volcar en una matriz sináptica la conciencia o el alma, o como lo quieras llamar, de una persona. Si eso se llegara a hacer, el ser humano alcanzaría la inmortalidad mediante la autorreencarnación de su matriz sináptica, es decir, con su conciencia y su memoria, en soportes de vida futuros, biológicos o no. Caramba. Eso es estropianismo. Es alucinante, ¿eh? El estropianismo no es una broma. Es lo último. El estropianismo es absolutamente en serio. La forma de conseguirlo es muy variada. Es decir, gente como Marvin Minsky o como Moravec confían en la robótica, Dressler en la nanotecnología, Natasha Vitamor en la biología molecular y en la genética. Hay miles de formas. Es decir, ellos consideran que la existencia humana debe desaparecer. Están formando un movimiento político que en cierto modo es el ultraliberalismo llevado a su esencia máxima, es decir, que sería el abandono de la individualidad absoluta, donde tu objetivo es dejar de ser un ser humano para pasar a ser otra cosa. Esa cosa se llama poshumano. Y por lo tanto su filosofía, que hay varias variantes, se llama en general transhumanismo. Transhumanismo, movimiento estropiano. Eso es la generación de la reencarnación sobre soportes de vida que no tengan por qué ser necesariamente de carbono, sino por qué no de silicio. Con lo cual los seres humanos del futuro, una vez que hubieran descargado su software, su alma, podrían utilizar soportes de hardware y procesadores de tipo distinto. Brillante exposición. No me extraña que luego yo vaya a dar por ahí charlas y me agrumen con preguntas que no puedo entender. No, está muy bien. Para que los estropianos se cargan la idea básica de lo que es la reencarnación. Es la mejora. Sí, rápido. ¿Sabes por qué, no? Porque consideran que es que el límite del alma uno y la conciencia es que ocupen el universo entero. Sí, pues bueno, Carlos, la infinidad del tiempo. Eso está muy bien, pero Jesús, tú y yo que somos todavía los románticos de la zona cero, saca de ese turrón, saca un caso espectacular para darle a Carlos y que se entere bien. Saca el de Patton. Hombre, el de Patton, además por lo conocido del personaje, sí, pues desde luego es uno de los que hay que sacar. Ahí hubo también un caso célebre que era el caso de Brady Murphy, sí, que se hizo película además, ¿no? En este caso, que después si nos da tiempo pues lo resumo un poquillo. Pero vamos, el de Patton, ya no estamos hablando de un caso de reencarnación, porque lo de Patton era... Eso es, Carlos, nuestra alma secreta. Se lo quería de verdad, además, ¿eh? Era una bestia parda en todos los sentidos, ¿no? Sí. Y sí llama la atención que un militar de alta graduación, pues creyera en estas cosas, porque normalmente, bueno, pues parece que está más reducido pues a campos más de filosofía, de literatos, y por supuesto de religiosos, pero un militar culto, la idea. Culto además. Culto. No era un bruto como a veces nos lo han vendido. No, era un bruto, pero era una bestia parda, lo que era, en fin. en la batalla, desde luego, ahí no tenía ningún tipo de escrúpulo y era el primero que daba la cara, ¿no?
pero y además en sus comportamientos, bueno, tuvo hasta denuncias de cómo trataba a sus soldados de una forma tan peyorativa y humillante que desde luego daba la impresión de que no tiene demasiados sentimientos, pero bueno, era una persona culta, eso es cierto, ¿no? Sí. Lo que llama la atención... De esos que solo sirven para la guerra, ¿no? Sí, no, era un homus bellicusus totales, vamos. Sí. Y ya digo que llama la atención porque, bueno, pues es verdad que cuando alguien quiere reencarnarse y se lo inventa, pues si quiere reencarnarse siempre un gran estratega militar, y de ahí la cantidad de Napoleones que hay sueltos por ahí, ¿no? Cleopatras hay miles de Alejandros Magnos y tal, ¿no? Bueno, fíjate que de hecho hay un ejemplo muy representativo, era el multimillonario Paul Getty. Se creía a pies juntillas que en otros tiempos fue el emperador romano Adriano. ¿Cómo? Que era multimillonario, tiene que ser Adriano, ¿no? Bueno, pues él lo comentaba más de una vez, ¿no? Y bueno, y otros pues han pensado que era el emperador Carlomagno, etcétera, etcétera. Pero militares no hay tantos. Hay algún caso aparte de Patton, como fue Lord Hugh Dowding, que fue el mariscal del aire británico, que estaba convencido de que en la realidad la reencarnación, y bueno, pues él lo defendió alguna vez que otra. Pero cuando hablamos de George Patton, ¿no? Pues este hombre ya nos deja un poco más perplejo, porque él estaba convencido, ya no tanto por la reencarnación, sino que él llamaba los recuerdos inconscientes, utilizaba mucho lo del déjà vu, es decir, cuando iba a los campos de batalla, ocupando en un lugar, él recordaba instantáneamente que él había estado allí en alguna vida anterior. Y recordaba vidas anteriores como soldado griego, como legionario romano, como general cartaginés, como caballero de las cruzadas, como militar napoleónico, en fin. Se apuntó todas, ¿no? Todas, estuvo prácticamente en todas las batallas. Yo hice una recopilación de todas las vidas anteriores que tuvo este hombre, siempre militar, por supuesto, claro. Siempre nunca fue monje ni nada parecido. Sí. Y hice una recopilación de lo que acabo ahora de decir un poco pues por encima, y es pues, como soldado en la falange griega que se enfrentó al rey de Persia. Estamos hablando del siglo VI antes de Cristo, del rey de Persia, de Ciro II, claro. Con Alejandro Magno estuvo ante los muros de Tiro. Todas son vivencias, ¿no? Con las legiones romanas junto a Julio César, como general cartaginés, durante la guerra de los 100 años, contra los hunos, como caballero en las cruzadas, en defensa de la familia escocesa de los Estuardo, pues también, en el ejército napoleónico como general al mando del mariscal francés Murat. Fíjate. Poniendo orden en Madrid. Y además, fíjate, no deja de ser curioso que una de las razones aludidas por Eisenhower para destituir a Patton en septiembre de 1945 fuera que en el mundo de la posguerra, decía él textualmente, no se necesitan comandantes de caballería según el modelo napoleónico. Por eso él estaba convencido que el modelo napoleónico sí que había que aplicar en el campo de batalla. Además le funcionó en muchísimos los casos. Y lo decía por esa creencia casi irracional de que él estuvo en esas tropas y que él estuvo prácticamente en todos los campos de batalla, y toda la experiencia acumulada por la cantidad de batallas que tuvo que asumir y la cantidad de muertes, ¿no?, que tuvo que soportar, pues es lo que le dio a él pues esa aureola, ¿no?, casi de inmortal que tuvo General Patton, que no murió en ninguna batalla, a pesar de que tuvo muchísimos intentos, ¿no?, sino que al final ya sabes que murió pues en la ciudad de Heidelberg en 1945 pues por un tonto accidente de circulación. Sí, queréis, bueno, por curiosidad iba a decir que, como un accidente para que entre sus enemigos, entre los altos jerarcas del Partido Nacional Socialista Alemán, había la creencia de que todos ellos pertenecían a reencarnaciones del siglo IX, curiosamente. ¿Del siglo IX? Sí, de hecho Hitler estaba convencido de que él era la reencarnación de Landolfo de Capua. Goering creía que era Bernardo de Barcelona, un noble franco también del siglo IX. Y me parece simpático como anécdota de hasta qué punto a veces las creencias irracionales pueden condicionar ciertas actitudes. Y en el caso del nacionalsocialismo alemán, que había heredado extrañas teorías teosóficas y pangermánicas de tipo pagano, pues bueno, pues estaban muy convencidos. El caso de Patton es curioso porque lo mantuvo siempre a rajatabla, y sobre todo porque no parecía estar muy influido por las sucesivas muertes que debía haber tenido. No sufría. Se mantenía bastante bien. No sufría después del combate, ¿no? No, parece que no. Sí, eso es lo que le produjo el incidente. El comportamiento de algunos generales norteamericanos como MacArthur, ¿verdad? Patton, siempre, no sé, acabaron bastante mal. Sí, no, digo que Patton, en fin, lo llevaba tan a gala, ¿no?, esto de haber tenido estas vidas pasadas, ¿no?, como guerrero, que algún poema que escribió, yo he localizado un poema además que se llama A través de un cristal oscuro, que lo escribió en el año 1944. Kristallnacht. Pues además también curioso, ¿no?, que siempre también escribiera poemas. Pues uno de ellos, y leo textualmente, para que también hacía alusión, como no, pues a este déjà vu, a estas vidas pasadas suyas. Dice, así, a través de un cristal oscuro, veo la larga era de la guerra, donde luché con muchos uniformes, con muchos nombres, pero siempre era yo. Pues
supuesto, su yoísmo, ¿no? Siempre permaneciendo ahí. O sea, que hasta sus poemas, ¿ves?, tenía ese reflejo que le obsesionó durante toda su vida. Sí, hemos contado muchas veces que el general Patton llegó a tal extremo porque él pensaba que el enemigo no eran los nacionalsocialistas. Llegó a pensar eso al final de la guerra, sino que... Pero es que necesitaba un enemigo, le pasaba a MacArthur. Necesitaba un enemigo, pues bueno, el más próximo eran los rusos. Exacto. Y si hubieran dejado, pues estaba claro lo que quería. Claro, una vez caído el régimen nazi, pues pensaba que el auténtico enemigo estaba más allá, ¿no? El enemigo era rojo. Por el motivo de la institución, en la de MacArthur has citado tú y todo el mundo sabe cuál fue. Quería lanzar bombas atómicas ahí y atacar a los chinos al otro lado del Yalu. Sí, se quería dedicar al cultivo de champiñón en China, pero no le dejaron afortunadamente, ¿no? Es verdad que le suele perder eso a los... No podían contenerse. ¿Megalomanía, Carlos? No lo sé, es decir, quizás es muerte de éxito, percepción de lo que puede ser el futuro, no lo sé. No se puede explicar eso, ¿verdad? Hubo otro militar también que recordó una de esas vidas pasadas gloriosas y también, pues, de alta alcurnia. Me estoy refiriendo a Henry Himmler, ¿sabes?, el siniestro fundador de las SS y de la Gestapo. Pues él se creía la reencarnación del rey de Germania, Enrique I el Pajarero. Murió en Sajonia en el año 930. Que también era el siglo IX, si te fijas. Sí, del siglo X, vamos, pero el 9-10 era entonces el 9-10. Estaba convencido, y fíjate que fueron contemporáneos, ¿no? Himmler de Patton. Puede ser una maldad. A ver. Cuando ha dicho Jesús lo de Patton, que estaba convencido que era un general a las órdenes de Murat, entonces era Lucci. No, por Dios. No creo. Cada que tengo que hablar de él el próximo jueves y ya estoy enfadado. ya estoy enfadado con Grouchy otra vez. Y no lo entiendo, debería estar enfadado con Ney, pero bueno, ¿a qué verme enfadado con Grouchy? No sé, debe ser que tiene cara... Al final no le da ningún mérito a Wellington. El Wellington, el Duque de Hierro. Qué mala es la gente. No, simplemente que aguanto bien, ¿no? Hombre, ya sabes lo que dicen de los ingleses, ¿no? El verdadero héroe de Waterloo fue Luque. Sí, eso es lo que dicen de los ingleses. ¿Qué dicen los ingleses? Que tienen todas las batallas menos la decisiva. Hombre, claro. Lo que pasa es que Wellington no perdía ni una, el tío. Sí, y da igual además el factor, porque sea suerte o no, porque Montgomery no era muy listo y volvió a pasar lo mismo. Pero Montgomery ganaba por acumulación de material. Da igual, el hecho es que gana la decisiva. No, eso sí. Eso es importante. Bueno, una vez hecha... Eso lo he visto fuera de la recada. Sí, exacto. Vamos a ver, porque lo de Patton nos ha dejado absolutamente alucinados. Decías que ¿cuántas le llegaste a contabilizar? Soldado de Aníbal, Bueno, y aparte en la guerra de Troya también, que ya no la he contado. Y en la guerra de Troya. En la guerra de Troya también él tenía recuerdos bastante vividos de que estuvo allí, ¿no? Por lo menos él los llamaba como sensaciones momentáneas de haber presenciado antes escenas donde él participaba. Eso era como un déjà vu muy intenso, ¿no? Sí, la sensación. Él utilizaba así. Su récord creo que lo tuvo en Sicilia. Los recuerdos subconscientes. Que él lo dijo mucho sobre Túnez y Sicilia, que él es donde más fuertes sensaciones. Sí, cuando estuvo allí tuvo bastantes. Vamos, todas estas, yo creo que son unas pocas, de las que yo he podido recopilar, pues leyéndome ahí unas cuantas biografías de General Patton. Pero tuvo muchísimas más, como ves, todas con el mismo denominador común. Jesús, él llegaba al campo de batalla, se quedaba mirándolo fijamente y allí ya estaba. Sí, y no solo en el campo de batalla, sino mejor en el lugar donde no se había desarrollado una batalla, pero en un lugar donde él había tenido pues alguna de esas participaciones, ¿no? Cuando estuvo en Sicilia no era un lugar de batalla en concreto, pero sí tuvo la sensación cuando estuvo en la isla de decir, yo aquí he estado, y contaba pues con detalle sus vivencias, ¿no? No quiere decir que en ese momento batallando, pero sí unas vivencias tan reales, claro, los soldados pues le adoraban, ¿no? Porque este hombre además está casi tocado por la mano de Dios, que es lo que le pasa también a muchísima gente de estos, ¿no? Sí, que tienen como cierta investidura divina que les hace inmunes a las balas, y en este caso pues fue cierto, por lo menos no murió en batalla. Es curioso que muchas veces esa determinación genera entusiasmo entre la tropa, ¿eh? Porque sabes que Hitler estaba también un poco convencido, de hecho los numerosos atentados que tuvo de muerte, él los atribuía, sabes que tenía, bueno, pues un fervor ahí un poco religioso a una doctrina esotérica que es donde, bueno, la que subyacía dentro del nacionalsocialismo, pues él pensaba que estaba realmente protegido por las fuerzas del mal, en este caso, ¿no?, que le estaban protegiendo y que le hacían inmune pues a cualquier atentado. Bueno, y al final pues se tuvo que quitar en la vida, pero sí tenía ese autoconvencimiento que lo transmitía, porque todos estos generales, estos dirigentes tienen ese poder de sugestión, son capaces casi de hipnotizar pues a las masas hasta el punto de llevarles prácticamente al matadero. Bueno, pues eso también es un denominador común que se da en muchísimos grandes personajes, que no quiere decir que sean seres de luz, sino seres de la oscuridad, pero que consiguen también pues ese poder de sugestión tan preocupante, ¿no? Eso debe pensar lo de la guardia del lobo, y mira cómo queda el asunto. Bueno, pues son casos de reencarnación. Ya habéis visto lo que hemos contado, el caso de esta niña india, el caso del general Patton, del mismísimo general Patton, otros casos como lo de los líderes nazis que también pensaban que tenían la reencarnación, que provenía del siglo IX, siglo X. Es curioso, como los grandes líderes mundiales siempre llegan a pensar
que algo ha ocurrido en su cuerpo, ¿no? Que algo... Sí, es lo que ha dicho Jesús, eso es el convencimiento de que tú no eres normal y que tú estás investido de una aureola divina o de protección. Suele ocurrir por dos factores. En el fondo no es una perturbación, Carlos. Sí, pero es que también incide un factor cultural muy interesante que está presente en todas las culturas del mundo, que es el elegido. El elegido. El que el pueblo espera. Ajá. Entonces, cuando el que el pueblo espera reúne en cierto modo las características que el pueblo espera, bueno, entonces armó. Porque ya tienes la garantía de que te van a seguir hasta el final, desde antes incluso de que tú hayas llegado, y el convencimiento en la educación inicial de que se supone que es el elegido, de que ya le estaban esperando porque es el elegido. Es un factor que afecta claramente a lo que es la psicología humana. Si a ti te dicen desde el primer momento que eres una persona diferente, llega un momento que cuando ves que cuando tú haces algo todos te siguen, pues te lo acabas creyendo. Si ocurre en jugadores de fútbol, iba a decir, o en líderes deportivos, como no va a ocurrir en reyes, emperadores o presidentes. Sí. Si te estaba pensando ahora el caso de Solano López en Paraguay, si cómo tú puedes hacer que una nación entera te siga en algo absurdo, solamente porque estás convencido tú de que estás haciendo lo mejor para tu gente y tu gente irá a querérselo. De verdad. Sí. El factor de la creencia es que fíjate que interesante, porque el caso del elegido suele ser siempre un caso de reencarnación. Es alguien que tú esperas, que normalmente ha vivido en tu comunidad, y es el mito del rey Arturo, no es el mito del sebastianismo portugués. Es el regreso de tu rey perdido en el momento, reencarnándose obviamente en otro cuerpo, cuando tu pueblo lo vaya a necesitar en un futuro remoto. Este carácter gregario que tenemos los seres humanos muchas veces, ¿no? Tenemos elegidos, pero también tenemos muchísimos miles de gregarios que hacen que el elegido vaya donde va. Claro, que se aupe. Que se aupe. Además, también un pequeño inciso, Sí. porque el factor importante es quién dice que ha tenido estas reencarnaciones. Claro. Si se lo dice uno de estos grandes hombres, pues todo el mundo le cree, le venera y adiós, muy buena. Pero si lo dice, por ejemplo, un seleccionador de fútbol británico como Glenn Hoddle, por ejemplo, pues ya sabes que le costó el puesto. ¿Qué está Obviamente diciendo? porque manifestó su creencia en que, bueno, pues que lo que se siembra, pues se recoge, ¿no? Y bueno, más o menos creo que llegó a decir que el karma está trabajando desde unas vidas anteriores y por lo tanto que somos un poco la consecuencia de esas vidas anteriores. Bueno, pues eso le costó su puesto de entrenador en ese momento de la selección británica. Pero digo que depende de quién lo diga también, hay gente que le cree, no hay gente que le puede llevar al paro. Sí, me estaba acordando de la película Forrest Gump, cuando se pone a correr el pobrecito, empieza a correr porque le apetece, claro, porque en ese momento tiene necesidad de correr y todo el mundo le sigue, ¿no? Y de repente se para y dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Dinos, Mesías, y después no sé, yo me vuelvo a casa. Es un momento genial, ¿no? Es un momento genial de la película. El antimesías, no perseguía nada. Pero háblanos de ese caso espectacular que querías comentar, Jesús. Sí, os lo cuento muy resumidamente porque es el caso de Bridie Murphy, ¿no? Bridie Murphy fue una irlandesa que nació a finales del siglo XVIII, ¿no? Y bueno, pues llevó una vida normal. Era de familia protestante, se casa con un abogado católico y se asentó en Belfast, donde murió tras una rotura de cadera mal curada cuando ella tenía 66 años después. Pero lo extraordinario de su vida no reside en esto que acabo de contar, que en principio no tiene nada de importancia, sino en que estos datos fueron recordados en pleno siglo XX por su presunta reencarnación. Y estoy hablando de una norteamericana llamada Virginia Tighe, que lo recordó todo bajo hipnosis. Esto fue, pues, un poco, bueno, ahí de la escuela de Edgar Cayce, que sabes que, bueno, pues, él estaba convencido de la teoría reencarnacionista. Entonces le llegó a conocer este caso y fueron investigando punto por punto de lo que decía esta mujer, Virginia Tighe, sobre lo que había ocurrido, ¿no? Y entonces dio datos sorprendentes, ¿no? Como que Bridie Murphy pues había nacido en el condado de Cork, en Irlanda, en el año 1798, y que ella, pues eso, era su reencarnación. Tantos datos contó que desde luego pues generó toda una oleada también de polémicas, porque a pesar de que los datos estaban ahí, no se pudo encontrar la confirmación a todo lo que decía, ni tampoco lo opuesto, es decir, no se encontraban datos. Fueron allí periodistas, investigadores de todo tipo, se vendieron más de 200.000 ejemplares del libro que se publicó contando toda esta historia, se hizo una película y desde luego es uno de esos casos clásicos porque en algunos de los momentos en que ella estaba bajo hipnosis hubo un fenómeno de sinoglosia, que sabes que dentro del mundo parapsicológico es cuando estás hablando una lengua que tú desconoces. Eso es otro de los argumentos que se dice siempre a favor también de la reencarnación. Uno era el fenómeno del déjà vu, o también las transcomunicaciones instrumentales con los presuntos espíritus de personas fallecidas
se esgrime como un argumento a favor, o el caso de los niños prodigios, sabes que también se explica de esa manera, estos fenómenos de sinoglosia, como el caso de Brady y Murphy, pues sería uno de los más representativos, y como no, algunos que no hemos detallado aquí porque ya no hay tiempo, pero también la existencia de cirujanos psíquicos al estilo de Stephen Turoz, o de Pachita, o de Edson Queiroz, o de Medrano. Pero esos son reencarnaciones, Jesús, o posesiones. Claro, ahí está, es decir, esto es lo que alegan los que defiendan la reencarnación para decir que ahí tenemos casos cuando se dice ¿qué pruebas nos transmitís? Claro, aquí, por supuesto, la reencarnación en la posesión no tiene nada que ver, serían todos esos errores, que antes he comentado 3, pero habría que añadir muchos más, que no hay que confundirlo. Para mí, desde luego, esto no es un argumento a favor ni ninguna prueba de que exista la reencarnación. Es otro tipo de cosas, es decir, y fíjate que incluso sería bueno para algún debate y para alguno de estos monográficos, porque cirujanos psíquicos que han hecho cosas sorprendentes, que realmente rompen todos los esquemas de la realidad, tal como la concebimos y la percibimos, pues nos hace pensar en muchísimas cosas. El caso de Pachita, que además estuvo estudiado por un neurocirujano mexicano como era Jacobo Greenberg, pues es espectacular. Yo tengo su libro, yo asistí a las clases de este hombre, él contó detalladamente lo que hacía Pachita, y desde luego es para quitarse el sombrero, porque si era verdad eso que contaba y no había ningún motivo para que nos mintiera, lo que ahora conocemos nosotros como la realidad, como lo que percibimos del espacio y tiempo, hay que cuestionarlo, porque Pachita hacía cosas increíbles, pero que no se puede considerar que fuera reencarnación. Ya decía que la poseía Cuauhtémoc y otro tipo de entidades, ¿no? Y bueno, y el caso de vivencias y visualizaciones que de vidas anteriores, pues a través de sesiones de regresiones sofrónicas o hipnóticas, también es lo que se ha alegado a prueba a favor. Bueno, pues todo esto que estoy contando, yo creo que también es una explicación racional sin recurrir a la reencarnación. Y ya concluyendo, es decir, al final, ¿yo qué pienso de la reencarnación? Yo sí considero que la reencarnación puede existir. Para mí es una idea bastante consoladora y es una idea que explica muchísimas de las cosas que para mí de otra manera serían inconcebibles. Que por supuesto tienen muchas pegas y muchas dudas y, en fin, y muchas refutaciones en algunos de sus postulados, por supuesto. Pero desde luego hasta que no haya una teoría mejor que me explique pues de distintas cosas, de distintas inquietudes que a mí me genera como ser humano, pues yo me abono un poco a la teoría reencarnacionista, lógicamente con matices y como muy sui generis y muy personal mía, ¿no? Pero prefiero pensar que hay una reencarnación, o en este caso, como decíamos, la palabra correcta no sería reencarnación, sería un renacimiento, a pesar que hay una resurrección de nuestros mismos cuerpos el día del juicio final. Eso, desde luego, para mí, me resulta más difícil de creer. Más difícil de creer. Bueno, de cierta manera somos renacentistas en este programa, ¿no? Yo creo que sí. ¿Y tú qué opinas como comentario final, Carlos? Carlos, primero, el estropiano. No me gustan los estropianos por muchos motivos que serían ahora muy largos de contar. Ya lo sé. Fundamentalmente por su absoluta insolidaridad con el resto del género humano, dado que ellos piensan que tienen que ser inmortales porque se lo merecen y al resto que les surge. Desprecian al género humano, ¿no? Bueno, a los inferiores, ¿no? No, tampoco, porque no. Curiosamente, hay un factor interesante en los estropianos. En general son gente de pensamiento muy liberal, muy adepto, muy democrático, pero ellos consideran que tienen que ser inmortales y el resto, pues si bien llegan bien y si no, que les den. Es que ellos piensan que son la élite, ¿no? Claro, sí, no, es que no es que lo piensan, lo saben, pero una cosa es saberlo y otra cosa es ejercitarlo. Son temas muy diferentes. De hecho, el movimiento político estropiano, que no cree en el gobierno, en el futuro, claro, cuando sí se parece, sin embargo, algo parecido a lo que sería una sinarquía. A mí las sinarquías no me gustan. En cuanto a lo que hizo Jesús sobre el alma, pues es muy parecido a lo que pienso yo. No tengo una prueba, ni me la voy a tener, obviamente, durante los años que me queden de vida, días, minutos o segundos, pero lo que está claro, es que nunca lo vamos a saber, pero lo que está clarísimo es que, es que me muero ahora mismo y vosotros tampoco lo vais a saber, porque me moriría, pero no lo podría decir. Pero lo que es evidente es que es muy consoladora la existencia de la reencarnación, porque, tal y como ha dicho Jesús, explicaría, en cierto modo, la extraña mecánica del mundo. Si no, esto no tiene mucho sentido. Alguien puede decir, es que lo mismo no tiene por qué tenerlo. Lo dudo. Qué curioso que los dos habéis hablado de consuelo. Es que es el fundamento de todo. Pero no mío, no propio, sino de la realidad que me rodea. Es decir, a mí lo que me atrae de la reencarnación como concepto, yo sí creo en el alma. O sea, creo que el ser humano tiene algo que no es exactamente físico. No es un motor, es otra cosa. Creo de verdad que si no existiera algo parecido al alma, no habría ningún sentido en la vida. Sin ninguno, pero ninguno absoluto. Y si alguien dice es que la vida no tiene por qué tener sentido, bueno, pues lo dudo mucho. Esto es como lo de aquel científico, ¿no? Después del último experimento fallido, que decía que menos mal que me queda Dios. Por lo menos me queda Dios, ¿no? Bueno, pues no está nada mal. Al final todos pensamos algo muy parecido, claro que sí. Con Carlos Canales, con Jesús Callejo, con nuestro monográfico Zona Cero, la reencarnación,
Hombre, son muchas las cosas que se quedan en el tintero, ¿verdad, Jesús? Como siempre. Pero bueno, los casos, pero bueno. Los trazos principales, ¿no? Como muestra puede servir un botón, y yo creo que como botón de muestra sí. puede servir esto que acabo de comentar de distintos ángulos. Y como seguro que es un programa que nos volverán a pedir el año que viene, pues lo volveremos a tocar. Pues volveremos a tocarlo y desde otras posturas y seguro, porque son de estos temas inagotables, ¿no? Incluso si se hiciera una encuesta entre todos los oyentes, queríamos y hasta nos sorprenderíamos que la gran mayoría pues es una idea que no le parece tan absurda y que está dispuesta a aceptar siempre y cuando tenga la información adecuada. Lo malo de la reencarnación, lo que pasa que también con otros temas, es que hay informaciones sesgadas, informaciones muy coartadas, ¿no? por la persona que te lo está diciendo, por la ideología que te lo está transmitiendo. Entonces la gente pone clichés a estas cosas y dice, no, yo no creo en eso, eso que lo voy a reencarnar yo en una hormiga, en una rata, pues no. Por cierto, que no hemos hablado, por ejemplo, tampoco de eso, ¿no? Pero bueno, pues hay personas que están convencidas de eso y sin embargo yo estoy convencido que no. Yo pienso que hay una especie de principio cósmico que si realmente existe la reencarnación siempre nos reencarnaremos en un estado evolutivo superior al que hemos dejado. Pues los monográficos Zona Cero que generan clásicos y uno de ellos es sin duda alguna la reencarnación con Jesús Callejo y Carlos Canales. El próximo martes, por cierto, queridos míos, tenemos que ir de visita por algunos pueblos, pueblos fantasmas. Y otros pueblos fantasmas. Sí, que los hay. Alguna psicofonía podemos ofrecer, ¿no? Sí, hombre, por supuesto. Por supuesto. Eso casi ya también es el leitmotiv también de la zona cero. De la zona cero. Ponía el turno. Bueno, pues nos encontramos en la tertulia de las 4C, la tertulia Zona Cero el próximo viernes. Gracias. Pues aquí estaremos el viernes. Y aquí este libro fantástico de Carlos Canales, de la Primera Guerra Carlista, 1833-1840, en el Grupo Medusa, Ediciones Medusa. Grupo Medusa Ediciones. El Grupo Medusa Ediciones. No es más raro, Carlos. Sí, Medusa. No sé, tiene un simbolito que, como habéis hecho Jesús, se parece a la rueda del karma. Un fantástico libro que seguro que va a ser un gran éxito. Ahora, que está en la portada, son protagonistas de esta historia. Bueno, posiblemente la Primera Guerra Carlista fue la más épica, ¿no? Si alguna guerra tiene sentido... Fue la guerra guerrillera, y esa es la tradición que la historia nos asigna a los españoles más impactante de nuestra historia, y en razón al número de muertos y bajas que hubo, y la población que tenía España entonces, la más sangrienta que ha habido en nuestra historia y una verdadera salvajada. Para que la gente se dé idea de cuál era el perfil del español de aquella época, el general Narváez, que gobernó largamente en la primera mitad del siglo XIX, cuando estaba muriéndose, le dijo a un capellán que tenía grado: mi general, perdone usted a sus enemigos, que respondió muriéndose: yo ya no tengo enemigos, los he fusilado a todos. Los he fusilado a todos. ¿Cuántas bajas hubo en esa primera guerra? Se calcula que unas 250.000. 250.000 muertos, básicamente, en una población que tenía unos 13 millones de habitantes. O sea, 250.000 más o menos, la mitad de las bajas que hubo en la Guerra Civil Española del 36-39. ¿no? Una verdadera barbaridad. Una barbaridad, pero las dos siguientes no fueron tan significativas. No, la segunda fue muy localizada, básicamente en Cataluña, fue un movimiento muy local, y la tercera, que fue una guerra dura y que se extendió en todo el norte de España y en todo el Levante, casi en las mismas zonas que la primera, la verdad es que el impacto sobre la industria, las comunicaciones o el país fue mucho más reducido. Carlos, cuando dice algún analista histórico, dice que si se hubiese empleado el ardor guerrero que se empleó en la Primera Guerra Carlista en mantener las colonias en América, ¿seguiríamos teniendo esas colonias? Yo creo que se empleó muy parecido. Lo que pasa es que el problema de las colonias americanas es que fueron básicamente una guerra civil entre americanos, entre nacidos allí, los que defendían la causa del rey y los que defendían las causas de las repúblicas. De hecho, el envío de tropas españolas a América fue muy reducido. Y la verdad es que lo hicieron para los pocos que eran francamente bien. No podían hacer más. Y los pocos que enviaron era lo que había, porque entre los que habíamos perdido en la guerra de... Hay que tener en cuenta que la gran desgracia que representaba para España la Primera Guerra Carlista es que después de una primera desastrosa década de siglo con la Guerra de Independencia, que fue atroz, y las tremendos conflictos políticos que siguieron a las luchas entre absolutistas y liberales en la década de los 20, cuando parecía que el país se levantó un poquito, pues de nuevo 7 años de guerra brutal, además extendida en medio de partidas guerrilleras por todo el país, y bueno, yo creo que nadie lo quiere reconocer, pero para mí, lo digo personalmente, fue una de las grandes causas del atraso español frente a Europa Occidental en el siglo XIX. Con desamortizaciones y demás, ¿no? Es que se hizo todo de una manera brutal. O sea, es que el problema español fue la violencia soterrada que se ha ido generando a través de la guerra de independencia, y que acostumbraron a una nación a estar en una especie de, como decía Pérez Galdós, a dar gusto al dedo, vamos. A salir a matar solo por eso. Sí, somos de la navaja cabritera, ¿verdad? Sí, nada más aquí se ve perfecto, porque a diferencia de la guerra de independencia, donde al fin y al cabo, que fue brutal, era un enemigo, pues de manera extranjero, aquí eran pueblos enteros que se aniquilaron entre ellos, por motivos de odios, de vecindad, lo clásico de las guerras civiles, pero además en odios que se iban acumulando año tras año.
con lo cual al final empezó a entrar una espiral que prácticamente no tuvo solución, bueno, hasta hace unos años. Bueno, pues espero que con lo de la reencarnación al final os deis el abrazo de Vergara, ¿no? Un pacto previo. Está muy bien. Bueno, pues aquí está este libro de Carlos Canales, del que ya hablaremos más extensamente, así como el libro de Jesús Callejo, Los enigmas del país borroso. Fíjate quién lo he dicho, Jesús. Ediciones El laberinto. Pues nuestros dos asesores con sus libros en la calle, y eso es fantástico para la vida cultural de este programa. Cierto que me estoy fijando que el símbolo de la editorial que te ha publicado el libro se parece mucho a una rueda de reencarnaciones, ¿no? Pues sí, tienes razón. Realmente, claro. ahora me gusta griega, tienes razón, se parece a rueda de reencarnación. Pues mira, nunca me he dado cuenta. Esta Jesús. Están todos, es que claro, como sigue símbolos del país borroso, claro. pero los humanos normales no lo hacemos. La primera guerra carlista, 1833-1840, Carlos Canales, ediciones Grupo Medusa, ¿no? Exacto. Así se debe buscar. Perfecto, pues ya hablaremos de este libro. Bueno, señores, vamos a las reencarnaciones. Ya hemos visto más o menos la toma de posiciones de nuestros asesores. Uno se situó en un lado, otro se situó en otro, diciendo, bueno, con algún pero vamos a empezar a explicar, porque las reencarnaciones, Jesús, trae mal traer a muchos que están continuamente revisando estos asuntos, ¿no? Yo creo que es el gran tema a debatir, ¿no? La posibilidad de que exista una reencarnación. Es uno de los grandes temas a debatir, uno de los grandes enigmas que tiene la humanidad planteada, porque la reencarnación, no solo con esa palabra, sino con otras. Bueno, pues creedme que el nivel es muy alto entre los que nos escuchan, y te ponen en un brete por menos de nada, sí. Porque incluso yo a veces, cuando los escucho, pienso que saben más que nosotros sobre el programa, Esto ya de los polinomios. En el punto F punto. Pues tremendo. Y punto. Bueno, pues aquí tengo, por cierto, el último libro de Carlos Canales. El pasado viernes presentamos también el de Jesús. Está ahí muy bien, está ahí publicando a todo trapo. Y este de Carlos Canales, pues es un libro que es muy de Carlos, muy afín a los asuntos que le gustan a Carlos. Se llama La Primera Guerra Carlista, 1833-1840. Está publicado por la editorial del grupo Medusa, ediciones Medusa. Y bueno, Carlos, aquí está tu libro, por fin. Precioso libro, ¿no? Sí, la verdad es que ha quedado muy bonito. Estoy muy contento porque ha quedado muy bonito. Las ilustraciones de Juan Carlos Carrasco, que lo acompañan en banderas, uniformes y armas, la verdad es que es muy bonito. ¿Es mejor el póster que el libro, Carlos? El póster lo que es grandísimo. Normalmente cuando te dicen que van a hacer un póster, te esperas un póster, algo así, una 3, que colocas en la pared, pero luego te aparecen con un cartel de cine de 100 por 70, pues la verdad es que está bien para camiones frigoríficos y para cosas así. Sí. Es muy grande, la verdad es que se ve bastante. Bueno, preguntarte por el contenido, claro, se llama La Primera Guerra Carlista. Corresponde a una triste época ya pasada de la historia española, en la cual los españoles teníamos la costumbre, que parecía que es arraigada en los siglos XIX y XX, de matarnos entre nosotros. Porque el siglo XIX fue el siglo de las guerras carlistas, ¿no? Sí, claramente, era un movimiento político opuesto a la corriente liberal que triunfaba, y la verdad es que consiguieron formar una oposición armada que se mantuvo muy seriamente hasta finales del siglo. Hay que, iba a decir como anécdota divertida, que para cualquiera que se acerque el libro, y la verdad es que desgraciadamente los estudios de las humanidades, como somos todos conscientes, han ido perdiendo en nuestro país, para desgracia nuestra. Y realmente yo que estaba pensando, porque me lo comentó un lector, ya, que lo había ojeado ayer, cuando estaba viéndolo en la feria del libro, mi propio libro, que acaba de llegar, pues estaban comprando en ese momento, y me hizo un comentario muy gracioso. Y es que básicamente lo que parecía decir era un callejero del barrio Salamanca de Madrid. Claro. Y tienes razón, porque desde Evaristo San Miguel hasta 10 por Lier, pasando por el Príncipe de Vergara, que era Espartero, por Narváez, son todos protagonistas, o Diego de Luz. Se han utilizado de forma sinónima, pues bueno, ha estado en el sentir de todas las culturas, de todos los pueblos y de todas las religiones. Entonces, bueno, normalmente la gente asocia la reencarnación a las culturas orientales y piensa que es algo del hinduismo, del budismo, del taoísmo, y que procede mucho antes de que estas religiones fueran instituciones como tal, ¿no? De hecho, en todas las creencias animistas ya existía pues ese concepto, ¿no?, de la reencarnación, de la persistencia de las almas, y que de alguna forma algo permanecía, ¿no?, pues inmortal, que era lo que después pasaba de un cuerpo a otro. Y a partir de ahí, es decir, esta doctrina simple, si quieres, muy animista de las culturas de tradición, pues después se fue desarrollando, se fue haciendo más complejo en otras culturas, y ya, bueno, cuando entra en el corpus de las distintas religiones orientales, digo, como son pues las 4 básicas, ¿no?, que defienden la teoría de la reencarnación, como es el hinduismo, el budismo, el taoísmo, ¿no?, y el jainismo, a pesar de que también otras también lo defienden con distintas variantes, distintas posturas. Los cristianos no. Los cristianos lo defendieron en un primer momento, y después
Eso es curioso porque formaría parte de esas teorías conspiracionistas de las que no se habla prácticamente, pero que sin embargo sería bueno que algún día se analizara en profundidad, porque a raíz del segundo concilio de Constantinopla en el año 553 y gracias a Justiniano, pues por intereses totalmente partidistas y políticos que no religiosos, pues eliminó de un plumazo la creencia en la reencarnación y sobre todo atacó a uno de los que más propugnaban la reencarnación dentro del cristianismo primitivo, uno de los padres de la Iglesia, que era Orígenes. Orígenes comentaba en muchas de sus obras que la reencarnación no la llamaba así, sino que decía que había una preexistencia de las almas antes del nacimiento, que esto a Justiniano, como gran emperador que era, pues no le satisfacía mucho, porque si esto es cierto, cualquiera puede atentar contra la vida del soberano y poder volver otra vez a reencarnar por muchas muertes que uno le quiera dar. Es decir, esa sensación de que se perdía el miedo a que pudiera atentar contra el soberano, sencillamente porque le iban a matar, pues ya desaparecía el miedo. Si la gente pensaba que había... La zona cero. Aquí estamos con estas almas reencarnadas. Jesús Callejo, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Tú eres, sin duda alguna, la reencarnación de algún lama budista. De algo seguro que sí, pero no creo que de un lama budista. Pero vamos, desde luego, si es verdad parte de lo que vamos a exponer esta noche, no solo yo, sino todos los oyentes procedemos de algo o de alguien. Empieza fuerte, Jesús. Empieza fuerte. Empieza fuerte. De algo seguro que sí. Luego, de alguien ya veremos. Luego tendrá que defender ese argumento. Muy bien, Jesús. Bienvenido. Eso para empezar. Sí, claro. Carlos Canales, buenas noches. Buenas noches. ¿Tú representas posiblemente la otra opción? Bueno, por lo menos la voy a comentar. Yo no tengo la verdad opinión sobre la reencarnación personal, por lo menos aún, dado que normalmente intento basar mis criterios en pruebas y aunque Jesús va a aportar un montón de ellas, yo lo que voy a intentar es intentar aportar qué dice la ciencia en las dos variantes que existen, pero además me voy a centrar sobre todo en qué dicen tradicionalmente los agnósticos y los ateos sobre la reencarnación y en qué dice la religión oficial. La religión oficial, cuando digo oficial no digo que es institucional, sino me refiero a las religiones consolidadas. Quería comentar una cosa curiosamente, sobre la postura de la ciencia ante la reencarnación, y es cómo ha pasado entre incluso los entornos que tradicionalmente ateos, de ser considerado como algo meramente absurdo, a la curiosísima visión que están dando algunos movimientos filosóficos transhumanistas formados por científicos de altísimo nivel en los últimos años. Bueno, pues luego lo comentaremos. Muy bien. Desde luego con Carlos Canales. Por cierto, chicos, antes de empezar, las felicitaciones de todos los alumnos del curso de práctica y comunicación de esta fantástica escuela de comunicación que tenemos en Fernández de la Hoz. Hemos tenido la oportunidad de estar esta tarde con ellos durante más de hora y media charlando sobre los asuntos de la Rosa de los Vientos y bueno, su devoción hacia vosotros, así que enhorabuena. Vale. Y procurad estar a la altura porque lo saben todos estos chicos. Bueno, y nos están escuchando ahí, ¿no? Claro, Somos seguidores sin saberlo. Yo estoy preocupado por las preguntas últimamente de los oyentes, ya el viernes me empecé a preocupar.